eh, autoestima, fortalecer mi autoestima. ¿Cómo puedo fortalecer mi autoestima para ¿no? Contamos hoy con la presencia de la maestra Marcela Valadez Morales. Ella es pedagogía, especialista también está, consteladora familiar también, es maestra en sexología educativa, imparte, imparte talleres diversos con temas relacionados con jóvenes. Actualmente coordina el programa de la violencia al buen trato, dinámica de las relaciones de pareja de jóvenes universitarios. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a la maestra Marcela Valadez y, bueno, el auditorio es suyo. Muchas gracias por su presencia. Gracias, maestro, y es un placer realmente, primera vez que estoy en la Facultad de Ciencias y para mí es un halago que nos hayan invitado. Pues vamos a iniciar y esperemos que les sirva esta plática y sobre todo las dudas que van teniendo las vamos a resolver al final. Voy a dejar un tiempo para que ustedes hagan preguntas y así podamos pues aclarar sus dudas. Bueno, pues iniciamos, Ana. Cuando nos invitó el maestro Francisco para dar esta conferencia, lo primero que uno piensa es, ¿qué esperan los estudiantes de una plática de autoestima? Y la autoestima está presente en toda nuestra vida, desde que estamos en gestación, ¿sí? Desde que estamos, nos han planeado, surgimos por circunstancias diferentes, pero estamos en gestación, escuchar la voz de mi mamá, de mi papá, de los que hay a su alrededor, de ustedes, cuando están en gestación, todo eso que ustedes escuchan está presente en la construcción de su autoestima. Y la autoestima y la sexualidad la tenemos desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Son considero, dos áreas fundamentales en el desarrollo de nuestra vida. Y desde que estamos en gestación, imagínense, a veces no le damos importancia a la autoestima o también no disfrutamos nuestra sexualidad por cuestiones de autoestima, ¿sí? Entonces vamos a ver qué está pasando con nuestra autoestima el día de hoy. La que sigue, por favor. Y aquí les puse unas preguntas para que ustedes reflexionen. Para ti, ¿qué es la autoestima? Que las vamos a ir viendo en la presentación. ¿Qué cosas haces para fortalecer tu autoestima? Y acuérdense, el autoestima lo construimos nosotros, nosotras, ¿sí? No vamos a esperar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sino que a través de las experiencias, a través de que nos informemos, y eso lo vamos a ir ahorita viendo en la presentación. ¿Crees que la autoestima te ayuda a mejorar tus relaciones interpersonales? Y claro, ahorita vamos a ver cómo la autoestima está presente en todas las áreas de nuestra vida. Así como nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo, nos vamos socializando, ¿sí? Está presente la que sigue. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya en la niñez resulta que en nuestro contexto familiar no encontramos, pues sobre todo, una motivación de logro, una relación afectiva, un vínculo que establezca con mi padre, mi madre, que son dos figuras tan significativas en mi infancia y que ellas son las que me van a dar las herramientas, las habilidades para que yo construya esta autoestima, ¿sí?
Entonces, la autoestima la aprendemos a través de la comunicación, de los halagos, del respeto que nos tengan, ¿sí? Nuestros padres. Pero aquí hay un estudio que hizo la doctora Liz, donde ella hizo varias investigaciones de qué pasaba en nuestra infancia, por qué ella como terapeuta recibía mucho padres que habían generado en sus hijos lo que ella llamó en su libro las 5 heridas de la infancia, ¿sí? Y a través de este trabajo que ella hizo con los padres, con los hijos, ella generó todas podríamos decir, estrategias para sanar ese niño interior que todos tenemos. Y ahí les recomiendo el libro lo pueden bajar de internet. Y bueno, vamos a empezar con la primera herida. Ella menciona en ese libro que las heridas que tenemos los seres humanos es el rechazo y el abandono. Son las que más se presentan en nuestra vida. Y el rechazo viene siendo precisamente cuando no somos aceptados por nuestros padres, cuando hay un distanciamiento de ellos hacia nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestra autoestima? Pues no se está gestando en nosotros por ese rechazo y nosotros nos empezamos a aislar. Y esto se manifiesta mucho cuando ingresamos al preescolar, a la primaria, y si no lo atendemos, se prolonga hasta nuestra vida adulta. Entonces, este rechazo genera aislamiento. Son todas esas personas que se mantienen distantes de los demás. El abandono es otra herida que también genera mucho aquí dolor, ansiedad, angustia, ¿sí? La falta de protección y una dependencia emocional. Por eso cuando nos relacionamos con los amigos en el preescolar, la primaria, sobre todo ahí se manifiesta mucho el depender de los demás, ¿sí? Y esto hace ya cuando nos relacionamos como jóvenes, como adultos, tenemos miedo de que nos abandone sobre todo una pareja, ¿sí? Entonces nos aferramos a esa codependencia y ahí se va generando el miedo al abandono. Y la humillación, pues es otra herida también que es dolorosa, donde hay una desaprobación de los padres, no hay un vínculo afectivo que nos mantenga unidos a ese hijo, a esa hija, con su padre, ¿no? Y esto genera, pues, un problema emocional, precisamente, donde también hay un mecanismo de defensa aquí en la humillación. Y vemos que son personas que es difícil establecer un diálogo, porque luego se ponen una barrera, ¿sí? Ese es el mecanismo de defensa que se maneja. Y la traición, pues también cuando nuestros padres nos dicen, pues te voy a llevar al cine, te voy a comprar esto, te voy a comprar los tenis que te gustan, la ropa que tú quieres, te voy a llevar a comer, al cine, al circo, y resulta que no se cumple nada. Y eso genera en el niño, la niña, la traición. Y claro, se vuelven controladores estos niños porque tienen miedo a que sean nuevamente traicionados como lo hicieron sus padres. Y la injusticia, pues también es un sentimiento de autodesprecio que sienten, ¿verdad? Que sienten que no son merecedores de nada
Entonces se vuelven rígidos, se protegen de la gente y esto es lo que genera parte de nuestra autoestima. Por eso es muy importante que nosotros realmente trabajemos con esto para ir sanando esas heridas. Aclaro, no quiere decir que si no lo trabajamos vamos a tener siempre baja autoestima, no. Pero sí es necesario revisar cómo vivimos nuestra infancia. De ahí depende mucho la construcción de nuestra autoestima. La que sigue, por favor, Ana. Y ya ahorita vamos a pasar un video, quiero que lo vean muy bien y vamos a ver qué les parece. Adelante, Ana. Un minutito, por favor. En lo que se restablece el video, una pregunta, Marcela. ¿Estos 5 elementos que acabas de mencionar siempre se manifiestan de la misma forma o pueden haber otras variantes de manifestación en un adulto? Sí, sí puede haber variantes, pero aquí la situación más es lo que generan en los comportamientos de las personas, ¿sí? Aunque sí puede haber variantes de que, sobre todo por el distanciamiento de los padres, por ser autoritarios, porque no los escuchan a los hijos, porque no hay un tiempo para ellos. Y sí, a través de, yo me dedico a dar la atención psicológica y dentro de mi práctica ya de más de 20 años trabajando con jóvenes, he vivido mucho esto de estas heridas, ¿no? Y las tenemos que trabajar para que ellos puedan salir adelante, porque esto sí viene atropellando su desarrollo personal y sobre todo su desarrollo en sus emociones, ¿no? Porque las emociones son fundamentales en nuestra vida, ¿no? Incluso si las emociones no las resolvemos, son generadores o generadoras más bien de enfermedades psicosomáticas, ¿no? De ahí viene la angustia, la depresión, el bajo rendimiento académico. Entonces sí es muy importante trabajar con ellas, ¿no? En ese sentido, sí, lo vemos. No, Anita, ¿no se puede? Sí, ya, permítame, voy a compartir pantalla. Pero ahora no encuentro Zoom. No encuentro Zoom. Entonces Ya está, sí ya está. perdón. De todos modos, vayan anotando lo que Ya lo pueden mirar, ¿verdad? ya, nada más que no lo escucho. No se escucha. No se escucha. Ajá. Cuando vas a compartir pantalla, en la parte de abajo hay 2 casillitas, hay que señalarlas para que se pueda escuchar.
Eres abesto, inteligente. Es fácil. Pero no está el subtítulo en español, Ana. No, maestra, no tiene subtítulos. Ay, pero bueno. En la parte de abajo del video, donde está la tuerquita al ladito, ahí, el cuadrito, esos son los subtítulos del mismo video. No sé si lo puedes activar. No, el otro, el otro. Bueno, ahí está bien. Sí. Ujú.
Bueno, seguimos. Fíjense, este video trata donde esta pareja, él se siente inferior a ella con una baja autoestima porque no se acepta él como es físicamente y corporalmente, él no se acepta. Entonces, esto hace que él se sienta sobre todo angustiado y eso como esperando que ella lo rescate e incluso le dice que él tiene que confiar en sí mismo para que pueda salir adelante. Entonces vemos que siempre como que consideramos que la autoestima va a depender de los demás, ¿verdad? De que los demás nos tienen que, la clásica palabra, échale ganas. Y hay veces que eso no es suficiente. Ya puedes poner, Ana, las diapositivas, y esto nos trae como consecuencia cuando decimos, no, pues échale ganas, todo se va a resolver, que no estemos en contacto con nosotros mismos. Aquí lo importante es cómo me siento yo ante lo que estoy viviendo. ¿Qué quiero hacer con esto que estoy experimentando, con lo que estoy, pues ahora sí, logrando y lo que me falta lograr, ¿no? Entonces es muy importante aquí el estar en contacto con mi cuerpo, con mis emociones, con qué está sintiendo mi cuerpo ante tales experiencias que estoy viviendo, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con lo que está en mi contexto social, cómo lo vivo. Y yo les puse esta imagen para que ustedes lo trabajen. Mírate al espejo y señala qué partes me gustan más de mi cuerpo, porque desde ahí tenemos que empezar el autoaceptamiento, ¿sí? Y aquí es muy importante, si nosotros no conocemos nuestra imagen corporal, no estamos realmente en contacto con nosotros, ¿sí? Y cuáles de estas partes, cuáles no tanto te agradan y qué harías para mejorarlas, ¿sí? Porque a veces nos volvemos muy autodestructivos, ¿sí? Con nuestra imagen. Desde el momento, ay no, es que no me gusta que estoy gorda, ¿sí? No me gusta mi cara, no esto, no lo otro. Y eso, ¿qué va a provocar en nosotros? En primer lugar, pues que haya un rechazo a nuestro cuerpo. Segundo lugar, que emocionalmente nos provoque inseguridad, desconfianza, frustración. Son muchas emociones, enojo, ¿sí? Y esto no nos va a ayudar a que nuestro cuerpo empiece a mejorar esas partes que yo he descuidado, la que sigue. Y cuando descuidamos una parte de este gran cuerpo que tenemos, porque nos dejamos influenciar mucho por los agentes socializadores, que es la familia, los medios de comunicación, la escuela, la misma religión, ¿sí? Que nos está bombardeando con tienes que estar
con estos estereotipos de género. Y los hombres tienen que ser de determinada forma, las mujeres también, y esto provoca una ambigüedad en nosotros, no sabemos qué hacer. Entonces, ¿pero qué es la autoestima? Fíjense, la autoestima es los pensamientos y sentimientos, sensaciones y percepciones que tenemos de nosotros mismos. Y son las experiencias que nosotros hemos ido acumulando a través de nuestra vida. Y esta autoestima, les decía, se va construyendo día a día. ¿Por qué? Porque día a día tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, sensaciones, me percibo de una manera agradable, a veces desagradable, me siento alegre, me siento feliz, ¿sí? Y eso es lo que va construyendo nuestra autoestima con el día a día. Estos elementos que ahorita ustedes ven aquí, el autoconcepto, la autoaceptación, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero sí quiero que se queden con esa, sobre todo, cómo me percibo, cómo me siento. La que sigue, por favor, Ana. Y eso lo vamos a ir viendo cómo esta autoestima se va desarrollando en las, ahora sí, en las primeras etapas de nuestra niñez, ¿sí? Porque es en el momento que nosotros estamos más cerca de nuestros padres, que ahora sí dependemos de ellos en lo emocional, en lo social y en lo cognitivo, porque ellos son los que nos brindan toda, por favor te puedes regresar Ana, ahorita, nos brindan todas las herramientas, las habilidades, los recursos a través de la comunicación, ¿sí? Y entonces vemos que esta se va desarrollando gracias a esa convivencia, gracias a la convivencia que tenemos en la escuela, porque a través de los otros nos vamos co-construyendo día a día, por eso es tan importante las estancias infantiles, el preescolar, porque son estas instancias que nos van a servir a nosotros cuando éramos niños para, en primer lugar, nuestro lenguaje se va ampliando. En segundo lugar, vamos socializándonos con los demás. Tercer lugar, vamos estableciendo las reglas que debe haber en determinados espacios. Entonces, es algo que vamos aprendiendo, ¿sí? Y que nos vamos construyendo a partir de la comunicación que establecemos con las otras y otros. La que sigue. Entonces vemos que la autoestima, lo primero, el autoconcepto, ¿sí? Yo tengo que conocer cuáles son mis habilidades, mis recursos, mis limitaciones, que es lo que yo quiero ser y lo que debo hacer como persona, ¿sí? Entonces vemos aquí, y ustedes que son de la carrera de Ciencias de la Tierra, yo les preguntaría, ¿y por qué no están en otra carrera? Pues precisamente por sus habilidades que tienen para estar en esa carrera. Por eso cuando ustedes eligen carrera vemos que tenemos diferentes habilidades y a partir de ellas nos ubicamos qué carrera queremos. Y los recursos también, ¿qué recursos tengo? Me siento autosuficiente, me siento segura, me siento sobre todo que me puedo socializar, que participo, que tomo mis decisiones. Todos esos recursos que nosotros tenemos son los que nos van a ir ayudando en nuestra vida cotidiana, ya sea como estudiantes y aquí y como personas, como hombres y como mujeres. Entonces vemos que son pensamientos y sentimientos que vamos construyendo sobre uno mismo, la que sigue. Y estas construcciones las tenemos que hacer a diario. Diario estamos construyendo algo diferente, vamos aprendiendo algo.
¿Y qué es el autoconocimiento? Este derecho y esta capacidad que tenemos de escucharnos. Y si nosotros nos escuchamos, escuchamos a los demás, entendemos a los demás, ¿sí? Porque estos procesos que se van dando en nuestro organismo precisamente hace que nosotros estemos en contacto con él a través de estos pensamientos, de estas emociones, que también vamos a ver las emociones y los comportamientos que vamos teniendo con los demás. Y dentro de estos comportamientos, dentro de estas relaciones sociales que establecemos, están los roles. ¿Qué rol yo establezco a través de cómo me visualizo, cómo me reflexiono? Y sobre todo reflexionar es cómo actúo, cómo me siento, qué quiero y cómo lo voy a lograr, ¿sí? A corto, a mediano o a largo plazo, yo me pongo mis tiempos. No todos vamos a funcionar igual. Si yo me pongo ahorita una meta y mi amigo también y la queremos hacer al mismo tiempo, no. Porque tenemos diferentes habilidades, diferentes recursos para llevar a cabo las acciones que yo quiero. Y esto funciona de una manera, sobre todo, integral, el autoconocimiento. O estoy construyendo una personalidad, sobre todo fuerte y unificada, o una personalidad débil y dividida, que eso también nos pasa mucho cuando nosotros tenemos estas inseguridades de cómo construir, ir construyendo nuestra personalidad, esta forma de ser, ¿sí? Esta expresión corporal que yo tengo, todo esto forma mi temperamento, forma parte de mi, ahora sí, personalidad, y que va aunado con la autoestima. La que sigue. Entonces vemos que también nuestra autoimagen, fíjense, yo hago un taller de este tema y la mayoría, pues les digo que dibujen su cuerpo. Ajá. Cuando la gente, los estudiantes más bien, se sienten que su cuerpo no es como los estereotipos que nos marca la sociedad, se intimidan. O sea, desde ahí ya no estamos aceptando nuestro cuerpo, nuestra autoimagen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay cosas que podemos cambiar, ¿sí? Si estamos un poquito robustos, pues a la mejor yo quiero estar delgado, pues puedo hacer ejercicio, puedo hacer una dieta y bajo. Pero los que estamos bajitos, pues está difícil, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que trabajar mucho con esta autoimagen, porque somos bombardeados de diferentes lugares y formas que ese es un problema que tenemos a nivel mundial. Yo tengo en Colombia, antes a las chicas pues, de 15 años, y aquí en México igual, les festejaban sus 15 años, y hoy, tanto en México como ahí en Colombia, piden que una operación de nariz, ¿sí? O de senos. Imagínense, todo esto es a partir del bombardeo que recibimos, que no nos aceptamos como somos, ¿sí? Y vemos que los estereotipos de las artistas, ay no, mira, es que ella se operó, etcétera. Pero es ahí donde nosotros estamos viendo que no nos estamos aceptando como somos, ¿sí? Entonces, hay cosas que sí podemos cambiar, hay otras que no. Y tenemos que trabajar con aceptarlas. Y esto también depende mucho, como aquí pongo, con los componentes, cómo me percibo, con los conocimientos, con lo cognitivo que yo también traigo, con los afectos y con las conductas que yo presento ante esta parte de mí de no aceptarme, ¿no?
Y claro que esto está influido, toda esta parte de la autoestima, por factores históricos, culturales, sociales, biológicos, y que van a través del tiempo, ¿no? Van a ir cambiando. Entonces veamos la que sigue, cómo tenemos hoy, todo el mundo tiene que estar delgado, ¿verdad? Porque esa es la cultura, a eso nos está promoviendo, ¿no? Y la autoaceptación, así como soy, ¿sí? Es un proceso que nosotros tenemos que vivir, que conocer, para ser conscientes de lo que nos gusta o tenemos que cambiarlo. Ajá. Y cambiarlo no quiere decir que me voy a hacer maravillas para cambiarlo. Lo que podemos hacer por nosotros en el sentido de hacer algo. Por ahí manejaba un maestro mío los elementos de la autoestima también. Primero, tenemos que estudiar o trabajar. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, el ejercicio y la alimentación. Tercer elemento, ¿sí? Nuestras redes sociales. Y cuarto elemento, nuestros hobbies. Si nosotros practicamos día a día esto, vamos a lograr una autoestima muy fortalecida, ¿sí? Imagínense, trabajo, estudio, ejercicio, alimentación, redes sociales y mis hobbies, ¿sí? Entonces, eso me va a fortalecer, a empoderar mi autoestima. La que sigue. Entonces vemos, y el autorrespeto. Si yo no me respeto, no me van a poder respetar, ¿sí? Y ustedes lo han vivido. Cuando nosotros tenemos problemas, venimos a la escuela con una actitud de derrotada, triste, enojada, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros, incluso ustedes han pensado, yo cuando trabajaba en una escuela, el bullying, eligen a los chicos que los ven débiles para aplicarles el bullying. Y esos chicos son que tienen problemas de autoestima. Y por eso, por ahí, como decimos, los agarran de bajada, ¿sí? Entonces vean, y esto pasa. Igual, si yo no tengo una autoestima fortalecida, me voy a enfrentar a situaciones donde no me respeten, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente nada más está mirando a ver cómo ustedes se presentan ante la vida. Ajá. Y esto que aquí les puse precisamente, si nosotros no nos respetamos, fíjense, anteponemos las necesidades de nosotros, ¿sí? Nuestras necesidades. Cuando no ponemos límites, eso pasa. Permitimos que los demás abusen de nosotros, nosotras, ¿sí? Entonces, dejamos a un lado nuestros principios y valores. Y como dice aquí Maslow, que es uno de los principales en la autoestima, solo podemos respetar, dar y amar a los demás cuando hemos respetado, dado y amado a nosotras mismas, ¿sí? Y eso es cierto. Nadie nos va a decir, ay, yo te quiero mucho, y ya con eso nuestra autoestima va a sanar. No, tiene que venir de nosotros, ¿sí? La que sigue. Entonces, ¿cuáles son las claves para tener una buena autoestima? Primero, evitar el juicio personal. Somos muy exigentes, ¿sí? Luego nos criticamos, nos agredimos, nos violentamos cuando las cosas no nos salen bien. Inmediatamente empieza la agresión hacia nosotros. La
no aceptación de uno mismo, ¿sí? Esa es otra. Como no me acepto, entonces siempre estoy enojada con los demás o enojado, ¿sí? No establezco relaciones sociales porque no me acepto. Y la aceptación viene desde el aspecto físico, ¿sí? Si yo no me acepto así como soy, ¿sí? Pues no va a poder aceptarme nadie. El darme cuenta de cómo me estoy relacionando, cómo establezco una comunicación con los demás de una manera asertiva, de una manera pasiva, de una manera enojada. Todo eso tiene que ver el entorno social y cultural, con quién me relaciono, ¿sí? Aquí es muy importante el contexto social, es donde aprendemos realmente a ir fortaleciendo nuestro carácter, nuestro temperamento en la forma de cómo yo actúo. Y en el trabajo, me siento bien en el trabajo que estoy haciendo, me toman en cuenta, porque aquí es otra cosa. Si a mí no me toman en cuenta, no es de los otros. ¿Qué estoy yo haciendo para integrarme, para que me incluyan, ¿sí?, en los grupos de trabajo? Porque a veces me ha tocado los chicos, ay, es que no me incluyen en los equipos de trabajo. Cuando eligen en el salón de clases, a mí no me incluyen. A ver, ¿qué estás haciendo para que no ser incluido? ¿Sí? Y tú te tienes que incluir, no te incluyen, tú organizas, ¿sí? O dices, puedo estar me gustaría estar en el equipo de ustedes, ¿no? Y aquí evitar compararse con los demás. Ese es otro que baja nuestra autoestima. No es que tú eres mejor que yo, tú aprendes más rápidamente que yo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ese nivel, pues también imagínense qué concepto tengo de mí. Y desarrollar la empatía, que ahorita la vamos a ver, al ponerse en el lugar del otro. Ajá. Entonces vemos y siempre tenemos que, es una palabra difícil el siempre, más bien, promover hacer algo positivo por los demás, ¿sí? Porque ahí también está hablando de mis valores de solidaridad, de acompañamiento, ¿sí? Y sobre todo de integrarme con los demás, el saber cómo están los demás, la que sigue. Y vamos a ver un video, esperemos que este video, a ver, Ana, sobre también el tema que estamos tratando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda mientras que ponen el video? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Con gusto. ¿Nadie? Yo quisiera preguntar algo, Marcela, si me permites. Adelante, José Luis. Yo creo que muchas de las cosas que escuchamos, en algún momento nos identificamos con algo de lo que se dijo, ¿no? En el caso de la UNAM, ¿en qué lugares están, digamos, trabajando con los estudiantes, las estudiantes, estos temas y cómo podrían acercarse a estos eventuales servicios que puede dar la UNAM en estos lugares? Sí, fíjate que nosotros ya venimos trabajando años con este tema, porque sí hemos visto que lo necesitan los muchachos. Si quiero compartir un
una experiencia que tuve con unos chicos de derecho, a ver si, de que se presentó, a ver si ya. Maestra, ¿sí lo puede escuchar? ¿No? O ponlo de YouTube directo. Ese elefante Allá. no escapa porque cree que no puede. No, no se escucha. Tal vez pueden poner las ligas en el chat y después lo podemos revisar. El otro fue muy fácil de encontrar y supongo que este también en YouTube se puede encontrar. En YouTube. Somos como ese elefante. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante. ¿Quieren que lo dejemos como dice José Luis? Pues ponlo en el chat, Ana, porque ya van a ser las 3 y terminamos a las 3, si gustas. Les decía, les voy a comentar rápidamente una experiencia que tuve con una chica que de derecho que fue a consulta, y resulta que iban a tener un debate entre la Ibero, que un maestro invitó, entre la Ibero y la UNAM sobre lo primero que salió, juicios orales, que fue lo que estaba de moda cuando surgen, y resulta que con un grupo de la Ibero iban a estar, y pues fue muy, muy difícil. Me comentaba ya después de la experiencia, dice, pero les ganamos. Pero ¿sabe qué? Y nunca me voy a olvidar de esto que me dijo. Dice, nosotros sabemos, tenemos los conocimientos. El problema es que no confiamos en nosotros, tenemos una baja autoestima. A la hora de competir con otras escuelas, dice, yo me di cuenta que mis compañeros sabían, porque pues yo los conozco, era mi grupo, dice, pero se pusieron muy nerviosos. Y los otros que no manejaban tanto, dice, ellos con mucha seguridad. ¿Sí? Entonces yo a partir de ese comentario, yo fui a Derecho a dar estos cursos, y sí, me di cuenta, y en varias facultades que he estado, en ingeniería, veterinaria, etcétera, sí me he dado cuenta que nos hace mucha falta el trabajo con este tipo de temas. Bueno, seguimos. Ana, pon, por favor, para avanzarle las diapositivas. Y bueno, dentro de toda esta parte de la autoestima, también tenemos nosotros que ver esta parte asertiva, cómo manifestamos nuestras emociones, ¿sí? Esto es muy importante. Preferimos muchas veces callarnos a expresarlas. Y eso también nos hace falta a nosotros y nos dañamos, ¿sí? El no poder expresar nuestras emociones. Y aquí unas reflexiones que puse sobre cómo influyen mis emociones en las relaciones que establezco con personas, con mi pareja, mis compañeras, compañeros, mi familia, mis amigos, amigas. ¿Cómo podemos expresar libremente nuestras emociones? ¿Son diferentes las emociones entre hombres y mujeres? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Por qué reprimimos ciertas emociones? ¿Qué dificultades nos puede acarrear el no manifestarlas? La que sigue.
Y fíjense, hay estudios incluso de que han hecho analizado las emociones de hombres y mujeres, y los hombres lo único que expresan es alegría. Fíjense cómo la educación nos ha marcado, sobre todo en los varones, el que no expresemos lo que sentimos, ¿sí? Y esto es algo que también no lo aprendemos nosotros cuando somos niños. Imagínense, es raro que un papá, y ayer estaba viendo precisamente en Diálogos en Confianza, se los recomiendo, hay temas luego buenos. Ayer estaban precisamente hablando sobre cómo se relacionan los padres varones con los hijos. Y ahí veíamos una carencia de manifestar sus emociones a los hijos, ¿sí? Cuando esto lo aprendemos de ellos, la mamá es en ese sentido más amorosa, más manifiesta sus emociones, pero los padres, de acuerdo al sondeo que hicieron ayer, pues muchos padres comentaban, es que yo no sé cómo manifestar el amor que le tengo a mi hija, a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué emociones expresamos con mayor libertad? Los seres humanos manejamos así, son más de 50 emociones, pero las que tenemos realmente manifestamos día a día son 5. El miedo, el amor, el enojo, la tristeza y la alegría. Esas manifestaciones están presentes en nuestra vida cotidiana. Y aquí, ¿qué emoción expresas con mayor libertad? ¿Qué emociones expresas con cierta facilidad, pero no tanto como la primera? ¿Sí? Y esto también, ¿qué emociones no se te facilitan expresarlas? ¿Sí? Y qué emociones aquí también nos cuesta mucho trabajo decir a alguien, te amo, ¿sí? Ni a veces ni con la pareja. Y muchas veces esas son, ahora sí, para trabajarse en consulta. Es que mi pareja no me dice nunca que me quiere o que me ama, ¿sí? Y eso pasa. La que sigue. Entonces vemos que todo esto, todas las emociones, no las hemos podido expresar porque no las aprendimos cuando éramos niños, niñas. Y aquí también, en estos 3 escenarios, ¿cómo manifiesto mis emociones con mi familia, en la escuela, con mis cuates? La que sigue, ahí se las dejo de tarea para que ustedes las identifiquen. Y vamos con la autoestima alta, que viene siendo lo que vimos anteriormente, un poco la relación con uno mismo, con el mismo, ¿sí? Como este vínculo que debe de estar presente siempre entre mi cuerpo y mis emociones, tiene que estar muy, ahora sí, aquí manejamos hasta el apego entre ellos, ¿sí? La relación con los demás, cómo enfrento las tareas y obligaciones, y los sentimientos relacionados conmigo misma, conmigo mismo, ¿sí? La que sigue. Entonces vemos, y aquí la autoestima no alta, ¿no? Esa necesidad compulsiva de tener una aprobación. Y aquí genera hasta una angustia, me deprimo, una actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. Nada me parece, todo está mal. Y eso es muy común cuando nosotros traemos una autoestima nada fortalecida. La necesidad imperiosa de ganar, no a fuerza quiero ganar, ¿sí? Y si no, más mi autoestima, si pierdo, se baja más de lo que ya está. Y una actitud inhibida y poco sociable. La que sigue, pues sí, ¿cómo nos vamos nosotros a socializar si tenemos una autoestima nada fortalecida?
y una actitud desafiante, agresiva, derrotista, un ánimo triste, ¿sí? Una actitud perfeccionista, y esto lo vemos sobre todo cuando nos están presionando con las calificaciones que antes yo era de 10 y cuando entro a la facultad resulta que yo ya tengo 6. Y el temor excesivo a equivocarse. La que sigue. Y eso pasa mucho. La que sigue ya después se las... Y vamos a ver la empatía, que es algo que va muy relacionada con la autoestima, la que sigue. Y aquí, ¿cómo demuestras tu empatía hacia los demás? Y has experimentado acciones de empatía hacia tu persona, la que sigue. Luego les dejas el video para que lo vean, la que sigue. Y aquí vemos, fíjense, la empatía tiene su origen en las neuronas espejo. Y las neuronas espejo se activan, ¿sí? Estas neuronas, ¿sí? Se encuentran en la corteza del lóbulo parietal de nuestro cerebro. Y en el momento que tienen contacto con con las emociones de los demás, esto es un intento del cerebro que experimenta estas neuronas y hace que uno tenga la empatía hacia la persona, ¿sí? Fíjense qué maravilloso es el cerebro, ¿no? E incluso hubo un experimento que hicieron donde dejaron personas de diferentes países que se miraran, ¿sí? No se podía hablar, nada más que se miraran. Y las neuronas espejo, cómo actuaron, que hicieron empatía esas personas y luego las cambiaban, ¿sí? De tal manera que todas las personas que pasaron, ¿sí? Tuvieron esa empatía, precisamente porque estas neuronas hacen contacto con las emociones de las personas, de las otras personas, ¿sí? O sea, de los demás. Entonces vemos, por eso surge la empatía, ¿sí? Y el desarrollo de la empatía requiere práctica a través de la observación, dedicación y paciencia. Por eso ahorita me acordé de ese experimento que vi y que después se conocieron y todo y establecieron relaciones sociales, pero es gracias a esta observación que tuvieron, la dedicación y la paciencia de mirarse, y se miraban 5 minutos, ¿sí? La que sigue. Entonces fue muy interesante ese experimento y que dio resultado, y eso da resultado en los seres humanos. Es una forma comprensiva, desinteresada y genuina por el otro, por la otra, ¿sí? Aprender a escuchar es fundamental, no juzgar y no criticar. ¿Algo pasó? Sí, sí, algo sucedió. Perdí a la maestra. Está congelada la imagen. Debe ser la conexión de internet. Parece que fue su internet de ella. Queremos saber si se puede conectar nuevamente y para ya ver si hay preguntas y darle cierre a la sesión. Ana, ¿tú eres su becaria o trabajas directamente con ella? Soy becaria. Ok, ok.
un poco accidentada la presentación, ¿no? Sí, Ya, que Mismo en el ay, instituto está ya estoy. muy inestable. Perdone, Vale. ahora sí hemos tenido muchos accidentes aquí con esta presentación. Disculpen a todos y a todas, ¿eh? No sé, maestro, hasta aquí, ¿quiere o ya nada más me faltarían 2 diapositivas? Adelante, Ana. sí, yo creo que el tema está muy interesante y sí nos gustaría que culminara con la presentación y a ver si hay preguntas para que se puedan responder. Pueden hacer de una vez las preguntas para que yo, la que sigue. Entonces, para ver lo de la asertividad y aquí terminaríamos. Entonces, ¿qué es la asertividad? Sobre todo la forma de cómo nos comunicamos. En primer lugar, es en esta parte muy importante de cómo expreso mis derechos y mis sentimientos, ¿sí? Y que aquí tiene que ser uno muy, sobre todo, muy clara a la hora de hablarlos, esos derechos, esos sentimientos. Es esa habilidad de expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, facilitando actuar en pro de nuestros intereses, de nuestros derechos, sin infligir o negar los de los demás. Aquí sobre todo es el respeto, la que sigue. Y esto es muy importante porque la asertividad nos va a ayudar a establecer relaciones más sanas, más armoniosas, de respeto, de solidaridad, para ser tratado con respeto y dignidad, para poder expresar deseos, opiniones y sentimientos, para decidir las propias prioridades, las que no lo son. Nosotros tenemos que saber cuál es la prioridad que yo tengo que resolver, que tengo que plantear, ¿sí? Y que puedo pedir ayuda para decir no sin sentirme culpable. Muchas veces no ponemos límites y decimos que sí, aunque no quisiéramos. Pero la presión social es que no quiero que se sienta mal ella o él. Y mejor digo que sí cuando quise decir no. Pero eso es algo de nosotros, ¿sí? Eso es la falta de confianza en nosotros mismos, el no establecer límites y el quedar bien, aunque yo me ponga en riesgo de no sentirme bien. La que sigue, ¿sí? Y esto lo vemos cuando no soy asertivo, cuando soy agresivo a la hora de comunicarme con los demás, cuando peleo, cuando acuso, cuando amenazo, ¿sí? Cuando me siento incluso herido, cuando no grito, ¿sí? Que no sé negociar. Eso pasa mucho en las personas agresivas y es una manera de manifestar que ellos quieren controlar las situaciones. Pero pasa ahora con lo contrario, el estilo pasivo, ¿no? Que quiero que todo me resuelva, que las personas se aprovechan de esta persona, lo que decíamos del bullying, ¿sí? Y estas no saben cómo defenderse, no saben establecer límites, y también tiene una ganancia el que ellos se comporten de esa manera, porque también ellos actúan en una forma de ser víctimas, ¿sí? La que sigue, y esta es la última, es donde, ¿qué es ser asertivo? Saber defender, expresar tus sentimientos, no permitir que los demás se aprovechen de ti, o sea, de ella o de él. Toma en cuenta los sentimientos de los demás, o sea, es la escucha, ¿sí? Si yo me escucho, soy capaz de escuchar a los demás. Y obtienes lo que desea sin hacer lo que los demás se sientan mal, ¿sí? Yo puedo proponer, puedo
socializar cosas, puedo el dar y recibir, y eso no me hace enojarme o sentirme incómodo, ¿sí? Entonces, considero que estas son los elementos que forman nuestra autoestima. Y el buen trato, que eso pues ya lo trabajaríamos en otra ocasión, si el maestro nos invita, y que me da mucha pena que hemos tenido muchas fallas en lo que ha sido la presentación, pero quedo con una deuda, maestro. Le puedo ofrecer otra conferencia que es muy bonita, la del buen trato, pero una que estamos ahorita trabajando mucho con sexualidad. Hay una que estamos dando al ratito que se llama Pásame tu pack, la otra cara del sexting. Ok, muy interesante. Yo creo que para ir cerrando ya con este tema, que bueno, definitivamente es un tema que nos incumbe a todos. Esta parte de las nuevas generaciones, ¿no? Que incluso se habla de la generación de cristal, que incluso son como más susceptibles en los tratos, en la forma que perciben las relaciones con los otros, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos apoyar o tratar de fortalecer esa autoestima con estas generaciones? Porque en muchos casos provienen de familias que sí contemplan o han tratado de dar una formación o fortalecer esa autoestima, pero que cuando salen al medio, cuando salen a la escuela, cuando socializan con los otros, se ven incluso atacados por esa misma forma en la que han sido criados. Sí, es cierto lo que usted dice, maestro. Estas generaciones, pues como mucho se ha mencionado, son generaciones que se vinieron educando con la tecnología también, tuvo algo que ver en estos comportamientos que tienen los jóvenes, ¿no? Aquí lo que ustedes están haciendo realmente de buscar este tipo de pláticas, talleres, eso es lo que va a ayudar a estas nuevas generaciones, porque también uno como maestro se está enfrentando a otro tipo de generaciones, ¿no? Son generaciones muy diferentes, como pues lo hemos vivido, que los que ya tenemos muchos años en la docencia, que son generaciones muy, como lo llamaría, ay, se me fue ahorita el que hizo el libro Amor Líquido, muy frágiles. Bauman. ¿Sí? Sí. Entonces, y son las sociedades precisamente que han estado formando este tipo de estudiantes, ¿no? Lo que aquí yo recomiendo, pues es trabajar primero con nosotros como docentes y con los chicos trabajar talleres, hacer pláticas. Yo considero que eso ayudaría, porque sí nos hemos enfrentado en este tipo de estudiantado, ¿no? Sí. Es que es paradójico porque en algún lugar leía o escuchaba, no recuerdo, que sí, se critica mucho a esta generación. Sin embargo, esta generación es la que ha sacado temas a discusión, por ejemplo, los derechos de la mujer, la representación en términos de identidad sexual y los pueblos originarios, etcétera, temas que están en la mesa de discusión y que precisamente le tocó o le está tocando a estas generaciones, y que a lo mejor por ese componente que son más sensibles o son más propensos a las emociones o que tienen más contacto con las emociones, ha permitido que también estos temas entren en la palestra y que estén en discusión en la sociedad, ¿no? Entonces, no es que esté diciendo que están mal o que estén bien. No. Claro que estoy de acuerdo con usted, es cierto. Estas generaciones pues han sido como muy combativas, ¿no? Lo hemos visto en la propia universidad, ¿no? Cómo se han manifestado en otros espacios,
pero yo considero que sí debemos nosotros tener un acompañamiento con ellos porque lo necesitan, ¿sí? Dentro de todas estas inquietudes, sobre todo todas estas cuestiones intelectuales, estos comportamientos, esta formación que ellos traen, pues yo digo que, y sí yo ahorita que me estoy dedicando, ya tengo desde la pandemia dando talleres, conferencias en línea, los he visto, me he quedado sorprendida de los conocimientos que traen. Hasta digo, no, pues yo ayer que estuve dando el curso, me sorprendí ya de todo el manejo que traen desde la perspectiva de género, como vimos todo, de los derechos sexuales, reproductivos, de todo ellos manejan, están muy involucrados. Y yo considero que lo que sí como que necesitan espacios donde poder socializar todo esto que traen, porque el encierro también dañó mucho a los jóvenes como a nosotros, ¿sí? Y yo ayer que los escuchaba, felices de estar participando y sobre todo con mucha claridad en sus participaciones, el manejo del conocimiento que traen sobre los diversos temas. Y eso sí lo he sentido más en estas generaciones que en otras. Sí, comparto con usted. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con relación a la autoestima. Aquí Virgil tiene una pregunta. Y pregunta si los pasatiempos también podrán ayudar a mejorar la autoestima. Sí, claro que sí. Sí, por eso yo le dije 4 elementos que son muy importantes. O trabajo o el estudio. O podemos hacer las dos cosas, pero no son necesarias. El ejercicio. Y también entraríamos ahí a la meditación. Es muy importante la meditación. La yoga, igual, ¿sí? Ahora tenemos mucho, fíjense, actualmente la Facultad de Psicología que nunca se había involucrado en la meditación, en generar cursos, hoy lo está haciendo, ¿sí? Yoga y redes sociales y los hobbies. Ustedes tienen muchos hobbies como jóvenes, que pasear al perro, que hacer actividades que les gusta recreativas, ir, no sé, si pertenecen a alguna organización, de tocar en un conjunto, de irse a bailar, todos esos hobbies nos ayudan a nuestra autoestima. Cualquiera que ustedes practiquen es muy recomendable para nuestra autoestima. ¿Sí? Muy bien. Dana, tenías la mano levantada y luego la bajaste. ¿Quieres participar? Sí, yo quería preguntar, ¿qué es lo que sucede cuando ya no disfrutamos de nuestros pasatiempos o ya no es lo mismo? Porque, bueno, es que a veces es como, bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho dibujar, pero de repente ya no me dan ganas de hacerlo, quiero hacerlo, pero no sé cómo decirlo, no sé si sea flojera, de que, no me dan ganas simplemente, o igual, digamos, de hacer cosas muy sencillas como el simple hecho de entrar a las clases, como de, ay, no quiero, o no quiero levantarme, o no quiero ir a la escuela. Es como a veces pasa, pero ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, cuando tú ya dices, ya perdí el interés por alguna cosa, aquí, por ejemplo, el dibujo, o porque no te levantas para ir a clases, ahí tendríamos que ver qué es, si en tu alrededor, en tu sistema familiar, pasó algún evento que cambió tu dinámica, ¿sí? Si tuviste alguna situación con papá, con mamá, con los hermanos, con la pareja, con tus amigos, cuando se pierde el interés es que algo pasó en nuestro contexto familiar o en la escuela que provocó esta falta de interés, ¿sí? Entonces tenemos que observar qué fue lo que pasó para resolverlo. O sea, no amanecemos así de la noche a la mañana, ay, no, ya no tengo ganas de ir
a la escuela. Algo pasó en nuestro alrededor, ¿sí? Y ahí tenemos que identificar qué fue lo que pasó y poderlo resolver. Platicarlo, si fue con papá, si fue con mamá. Si tú dices, no, es que no, con ellos no se puede hablar, una cartita, hacerles y dejárselas, ¿sí? Pero sí tenemos que identificar qué fue lo que pasó a lo mejor fue hace días, ¿sí? Y apenas está afectándote, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué pasó ahí? Muy bien, Bueno. aquí Carlos Javier pregunta que dónde puede recurrir en esos casos como el que menciona la compañera, en caso de que ya pierda el interés por algo, dónde podría asistir para buscar asesoría y si la ENCID cuenta con algún servicio de psicólogo o algo. Sí, en la de UAE tenemos el servicio de atención psicológica, ahí lo puedes pedir, ajá, o en la Facultad de Psicología, que también está la atención, y ahorita hay muchos lados donde podemos atendernos, pero yo te recomendaría esos dos, y solamente entra a la página de la de GOAE y pide atención, y ahí ya se te asigna una orientadora, una psicóloga, ¿sí? Luego. ¿Sí? O en la Facultad de Psicología también tiene servicio a la comunidad estudiantil. No sé Muy si bien. hay alguna otra pregunta. Si alguien quisiera comentarte algo directo o tomar terapia, porque también eres terapeuta sexual o Sí. algo así, Ujú. y quisiera contactarte, no sé si tienes un correo electrónico donde puedan... Claro que sí, se lo doy, maestro es Valadez, con V, y eso usted tiene mi correo. Sí, ya tengo su correo. Valadez 2004@yahoo.com.mx. Ajá. Okay. Y ahí con gusto puedo atenderlos. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, te agradeceríamos mucho en una futura ocasión, a ver si podemos ver lo del taller o pudiéramos ver alguna otra plática. Te tomamos la palabra con relación a lo accidentado Claro. de esta presentación. Y bueno, te agradecemos mucho, el doctor José Luis Palacio. No sé si quieres comentar algo para cerrar. No, nada más agradecerte, Marcela, y queda anotada la deuda. Claro, claro que sí. Miren, Muchas le gracias. voy a mandar al maestro Francisco, le voy a mandar el catálogo que tenemos y que elija él para los jóvenes el curso que les gustaría. Yo no tengo ningún inconveniente porque pues sí me dio pena que fallamos el internet aquí en mi casa y no. Yo, sobre todo porque tengo un compromiso con ustedes, con los jóvenes, y sí me gustaría retomar que dé una plática y con mucho gusto o un taller como ustedes quieran. Se lo mando, maestro, hoy mismo. Claro que sí. Muchísimas gracias y Gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todas y a todos por estar este día aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas Y nos tardes. vemos en la siguiente sesión.